Buenas tardes, mi nombre es Natalia Gutiérrez, soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios. En este momento voy a tener, como se puede decir, una entrevista con la compañera Valentina. Las dos laboramos en la misma empresa, Fundalimentos, y en este momento pues vamos a hablar sobre como las partes del contrato y todas esas cosas importantes para los trabajadores y los empleadores. Bueno, entonces dice que los elementos esenciales del contrato, primero que todo, es la actividad del trabajador y pues que sea realizada por él mismo, ¿cierto? La continuidad, subordinación del empleador, pues donde le da como las órdenes, las labores que debe realizar, y el incentivo, que en este caso es el salario. Entonces a Valentina le voy a preguntar como que cree que son las partes que se deben mejorar en tanto en el contrato de trabajo en el que usted realiza, y también qué entiende de él. El manual del trabajador me parece que es el más importante, porque todos debemos tener como nuestras labores asignadas y no estar haciendo un montón de actividades que al final no van al puesto. Corte ese bueno, Valentina, entonces, como que piensa usted que deben ser como las medidas o las partes que se deben mejorar como en el contrato, que el empleador debe tener pues con los trabajadores, que sea como de incentivo? De incentivos se pueden manejar por medio de capacitaciones, hacer actividades lúdicas, bonificaciones de acuerdo a las actividades que cada empleado tenga. El horario también, el horario de la empresa es un poco largo, entonces también se podría como mejorar esa parte y tener más tiempitos como de descanso. Aquí tenemos a otra compañera, Luz Amparo. En este momento pues le voy a preguntar cuáles son las partes o las cláusulas que se deben mejorar y que se deben especificar en el contrato para los colaboradores. No, pues yo pienso que deben de mejorar, por ejemplo, como cuando uno pide cosas como las utilidades, como las cosas de aseo. Por ejemplo, yo que soy la aseadora de la empresa, a veces quisiera tener como los guantes precisos en el momento que yo los pida, pero no mejoran o sea, no mejoran eso. O sea, yo los pido, inmediatamente no los van a traer, no los van a pedir, y los van a hacer y que les traigan también los que se deben utilizar según la seguridad del trabajo. Exactamente, que me traigan todo lo que yo necesito, pero hay veces que no, o sea, yo los pido en el momento, no los puedo tener. En cuanto a las cláusulas como del contrato, digamos, de las bonificaciones, del salario, si de pronto tiene horas extras, todo eso, pues como que entiende usted, si cree, si la empresa sí lo está manejando de la manera que es. Pues la verdad, nada, no les sabía decir ahí porque no. Pues, No, como decir, sí, como el salario, pues se supone que es el salario mínimo legal vigente que hay en el momento, se lo pagan bien, el auxilio de transporte, si de pronto tiene alguna hora sí, extra, claro. todo. Yo estoy contenta con mi sueldo, porque, o sea, aquí tengo todo, Y los horarios de trabajo también. todo lo tengo los horarios de trabajo, me gustan, que el tiempo, todo eso, estoy conforme. Bueno, doña Luz, muchas gracias por participar de esta conversación. Muchas gracias a ti por tenerme en cuenta, Natalia. De que ya luego solo... Ya. Bueno, ahora estoy con el compañero William Joan. Le voy a preguntar cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo. Bueno, los elementos esenciales para mí son acatar mis órdenes que debo cumplir respecto a mis labores, realizarlas y por ende pues el salario. Que eso sí eso es como lo más importante y por lo que trabajamos todos en realidad. De pronto, ¿cuál cree usted que debe ser como algo, pues como lo más importante que se debe tener a la hora de trabajar en cuanto a que el trabajador, pues el empleador le dé al trabajador? Los elementos de protección. Sí, pues a ver, los elementos de protección, buenas guías para desarrollar el trabajo y Pues sí, digamos que como usted que es auxiliar de mantenimiento, entonces lo más importante
No, ya dejemos hasta ahí. Bueno, ahora estoy con el compañero William Joan y lo primero que le voy a preguntar es cuáles cree que son los elementos esenciales del contrato de trabajo. A ver, los elementos esenciales del trabajo Esa cámara no está son bien. los que debo realizar en el momento, ¿sí? Guiado pues por mi jefe de bodega. Y Muy buenas tardes, mi nombre es Carolina Montoya, estudio en la Universidad Uniminuto, estoy en cuarto semestre de Administración de Salud Ocupacional. Hoy estamos aquí con Juan Carlos Monsalve, que nos va a colaborar un poco hablando sobre los contratos de trabajo. Juan Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carolina. Bueno, Juan Carlos, cuéntanos, con respecto al contrato de trabajo, ¿nos puedes decir qué es? Bueno, un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación que se llama, de la segunda y mediante una remuneración. Bueno, ¿cuáles son los elementos que constituyen una relación laboral entre trabajador y empleador? Los elementos que constituyen la relación entre el trabajador y el empleador son, los más esenciales son la subordinación, una remuneración y una prestación del servicio personal. ¿Cuáles son los tipos de contrato? Hay dos tipos de contratos, hay contratos verbales y hay contratos escritos. ¿Y cuáles son las clases o modalidades de contrato laboral escrito? Tenemos el contrato a término definido, tenemos el contrato a término indefinido y el contrato por obra o labor. Okay. ¿Qué datos debe constar con el contrato de trabajo? En el contrato de trabajo siempre debe constar, para que tenga validez, debe constar la forma del pago de los salarios, la dirección, la identificación de tanto el empleador como el empleado y la labor que se va a desempeñar y el lugar donde se va a desempeñar dicha labor. ¿Cuánto es el periodo de prueba? ¿Cómo se pagan las primas y vacaciones de un contrato a término firme? Bueno, el periodo de prueba por lo general siempre es de 2 meses. Estas se van a pagar, por ejemplo, las primas, cesantías, salud y todas aquellas siempre se van a pagar proporcionalmente, en proporción al tiempo que se va a laborar. ¿Y cómo se pagan las cesantías, primas y vacaciones y otras prestaciones de un contrato a término inferior a un mes? Como te dije anteriormente, es proporcional al trabajo laboral o al tiempo de trabajo. ¿Qué es la jornada de trabajo o cuál es la máxima legal? La jornada de trabajo es la prestación de un servicio a una empresa. Por ejemplo, en su caso, que le está prestando un servicio a donde trabajas. La jornada legal de trabajo son 8 horas diarias y 48 horas semanales. ¿Cuáles son las clases de jornada laboral? La jornada laboral es ordinaria y nocturna. La ordinaria es de 6 de la mañana a 10 de la noche y la nocturna es de 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿A qué se le llama trabajo suplementario, extra y nocturno? Trabajos suplementarios a las horas extras. Es cuando el trabajador labora más de su jornada laboral, más de las 8 horas, ¿cierto? Que solamente puede trabajar 2 horas diarias y 12 horas a la semana. El trabajo nocturno es aquel que se realiza y el trabajo nocturno es aquel que se realiza después de las 10 de la noche. ¿Y qué constituye el trabajo en domingos y festivos? Constituye el pago de salario, constituye los domingos y festivos, aunque en los mismos no se elabora, pero tienen derecho a un recargo
y al pago de estos días así no se hayan trabajado. Como derecho a trabajar se tiene derecho al pago en las horas nocturnas y al recargo por ser domingo festivo. Listo. Don Juan Carlos, muchas gracias. Es con mucho gusto. Buenos días, mi nombre es Joana Andrea Ramírez, soy estudiante de la Universidad Un Minuto de Dios. En estos momentos nos encontramos con el señor Andrés Correa, el cual nos va a colaborar con este conversatorio. Buenos días, Joana, buenos días a todos, muchas gracias por la confianza y pues para darles información respecto a este conversatorio al salón del aula de clase con sus compañeros y docentes. Muchas gracias, don Andrés. La primera pregunta es ¿cuáles son los elementos esenciales del contrato? Bueno, hay que tener algo muy claro y algo presente. Debe haber un acuerdo de voluntades primero para poder pues firmar un contrato o para tener ese acuerdo de contrato, ¿cierto? Que las dos partes, tanto el contratante como el contratista, tengan pues esa disposición de hacerlo. Una de las partes esenciales de un contrato es el objeto. El objeto es esa parte resumida, ¿sí? Que lleva como muy contextualizado lo que se pretende ejecutar. Y este objeto pues puede llevar unos alcances. Y en este caso, ¿cuáles serían los alcances? Bueno, los alcances de un objeto son como esas actividades. Puede ir desde un alcance hasta 20, 10, 30, bueno, eso ya es lo que puedan pactar, ¿sí? En el alcance van como actividades especificadas de lo que se pretende realizar y de lo que se pretende cumplir. En estos alcances también pueden existir obligaciones del contratista y obligaciones del contratante. Un ejemplo, hay que transportarse. Entonces, una obligación del contratista es suministrar el transporte, pero una obligación del contratista es estar disponible para el transporte que le va a suministrar el contratante. Entonces, es eso, ¿cierto? Como esos alcances que pueden haber. También otra parte esencial es la causa. Hay algo que requiere esa ejecución de ese contrato. Por ejemplo, hay un daño en algún equipo, entonces se requiere contratar a un experto para que haga la reparación, ¿cierto? Entonces hay una causa. Esa causa puede ser económica y puede llevar de pronto una parte social. Ya. Y ya, en la parte económica, entonces, ¿cómo sería? Bueno, la parte económica es como la forma de pago, ¿sí? Lo que acuerden para realizar esa labor o ese contrato. Ah, bueno. También hay que tener algo muy presente para que lo tengas claro, Giovanna, y es el tema de que los contratos deben ser lícitos y tienen que ser realizables, o sea, debe ser algo verdadero, algo que se pueda ejecutar. En el lícito es como algo que sea como Legal. justo, legal. Sí, algo legal, no puede ser nada ilegal porque pues un contrato ilegal, ¿tú cómo lo vas a defender jurídicamente? Tiene que ser algo que se pueda realizar y que sea algo correcto. Ah, bueno, don Andrés, nos queda muy claro la respuesta. Y también tenemos otra pregunta que es ¿cuáles son las modalidades del contrato? Bueno, las modalidades son dos, hay una por forma y hay otra por duración, ¿sí? En cuanto a la forma, estamos hablando de que sea verbal o escrito. Lo verbal, ¿cómo es? En el momento en que usted dé una orden o una instrucción y la otra persona, es acuerdo de parte, recuerda, la otra persona está de acuerdo con hacerlo, eso ya se convierte en un contrato verbal, ¿sí? Y por escrito ya son los contratos que llevan cláusulas, que son un poquito más juiciosos, más detallados, más organizados, donde se pretende dejar plasmado todo lo que se desea cumplir, lo que se desea pagar y bueno. Bueno, y en el tema de duración tenemos Bueno, entonces, tres formas. Exacto, entonces en el tema de duración tenemos a término fijo inferior a un año y a término indefinido. Entonces, a término fijo, por decir algo, por un mes, por 3 meses, bueno, el tiempo que esté pactado en ambas partes. Inferior a un año,
pueden ser, como ejemplo, esos contratos que se realizan en las entidades públicas que son inferiores a 12 meses porque las alcaldías, las gobernaciones, estos entes municipales tienen un presupuesto anual. Entonces ellos deben realizar los contratos inferiores a un año. Muchos de estos casos se llaman prestaciones de servicios, ¿sí? Y estos, si llegaran a pasar los 12 meses, ya vienen pues como con vigencias futuras y ellos ya tendrían que entrar como a justificar por qué lo deben hacer. Y cuando son a término indefinido, son esos contratos que se firman entre ambas partes y las personas ejecutan durante mucho tiempo, inclusive salen pensionados de las empresas o ya de pronto por alguna falta ante el Código del Trabajo, pues se dará por suspendido o ambas partes pues lo suspenden, pero ese es el término indefinido. O sea que en la forma de contrato indefinido, si un trabajador toma la decisión de renunciar, no lo tiene puede ningún hacer, problema. lo puede hacer en cualquier momento porque pues puede ser porque tenga otra posibilidad mejor o porque ya sencillamente no quiere elaborar más. Pero pues es un acuerdo de partes y si se está incumpliendo una que ya no quiere hacerlo, pues ya con eso Y se en puede el tema finiquitar. de que de pronto ya en la empresa haya un recorte personal. Sí, ya cuando hay reestructuraciones y eso, mira que entonces ya ambas partes, entonces ya en este caso no es el contratista, sino el contratante, el que decide recortar el personal y ya ellos justifican legalmente por qué lo deben hacer. Bueno, don Andrés, es usted muy amable, muchas gracias por... Bueno, muchas gracias a todos, espero que lo que les haya aportado les sirva mucho. Muchas gracias. Señor, muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, ya, yo creo que no.